relacionado de aquí en adelante con el segundo tema, que es el trabajo de campo, el muestreo. ¿Qué es el muestreo, etcétera, no? Y de aquí en adelante esos términos dominen, porque estos términos se aplican en el trabajo de investigación, ¿ya? Tienen que ir lecturando, captando para poder aplicar, ¿ya? Con el objeto de estudio nosotros podemos hacer mención, que es parte del primer capítulo, refiriendo que la población o también denominada muestra, en este caso del trabajo que están haciendo de los estudiantes de medicina, ¿cuál es la población? La muestra de los estudiantes de medicina, cuarto o quinto año, ¿ya? Es un grupo de personas, cosas, actos, áreas geográficas, ya sea en tiempo o con los objetivos, características u otros, siempre y cuando sean susceptibles de ser medidos y se repitan de manera frecuente. Ahora, también se puede hacer mención que una población tiene la característica de que tiene que ser estudiada, medida y cuantificada. No hay población fantasma, ¿ya? No hay población población que ustedes se puedan inventar. Si ustedes dan una población real cuantificada, entonces su trabajo va a ser creíble, ¿ya? Entonces tienen que agarrar una población que sí puedan estudiar y que tiene que ser medida. También se conoce con el nombre de universo a todo ese grupo de población de cuarto año de medicina, primero o segundo, que yo agarre de muestra, se denomina, la población universo. La población debe delimitarse claramente en esto según las características de su contenido, lugar y tiempo. ¿Dónde es el lugar? Carrera de medicina. ¿En qué tiempo? Según los meses que ustedes vayan a hacer del tiempo de estudio. Ahora, una muestra es una parte de la población. Por ejemplo, yo voy a hacer el estudio de 100 estudiantes de medicina de cuarto año. De ese grupo voy a tener mi muestra, pues 100 estudiantes de cuarto año, turno mañana y noche, 50 y 50. Entonces, mi muestra, ¿cuál puede ser? ¿Solo el de turno mañana o solo del grupo B de cuarto de medicina? ¿Ya? Esa es la muestra de esa población. Ese es el ejemplo. Ahora, los elementos. Los elementos son los individuos de la población, incluidas las abstracciones. Ejemplo, los intervalos de tiempo, la actitud de afirmación o negación de una persona, elementos reales o virtuales. Un ejemplo claro, resaltado en rojo. El paciente es algo real, ¿ya? Y sus niveles de intervalos de edad son virtuales. En esta persona, los años que tenga, los meses que tenga, los días son algo virtual, no real. Lo palpable es la persona, el paciente, el elemento, ¿no? Así como los elementos son sencillos, que es el paciente, también hay complejos, lo que conforma la familia, ¿ya? Esta terminología no se olvide, que es la población, la muestra, el universo, paciente que es algo real, y algo complejo que viene a conformar es la familia. Otra característica, los caracteres. Todos los elementos tienen caracteres. Por ejemplo, las propiedades, las cualidades, tiene edad. Si yo agarro un grupo de estudio de pacientes de la sala de neumología del Hospital San Juan de Dios y que tengan tuberculosis y estén en tratamiento, no todos tienen la misma edad. No todos son del mismo sexo, ¿ya? Pues están entre mujeres y hombres, a adultos de la tercera edad, jóvenes, etcétera. Entonces, los caracteres de este paciente son diferentes en edad, en sexo, en talla. Hay altos como hay bajitos, etcétera, ¿no? Y el peso, también la profesión. Hay los que son de profesión libre y dependientes, independientes, etcétera. Esos son los caracteres de este trabajo de investigación. Cuando se realiza una investigación estadística, se estudia uno o dos elementos de una población y de esto a veces solo un carácter. ¿Qué significa? Si yo hago mi trabajo de investigación, puedo hacer un estudio qué prevalencia tiene o con qué frecuencia se enferman más del sexo masculino o femenino con tuberculosis pulmonar en la sala de neumología del Hospital San Juan de Dios. Es un solo carácter el sexo, masculino o femenino, ¿ya? Entonces, en las variables, cuando nosotros hagamos el estudio, se refiere, cuando hablamos de variables, los elementos y caracteres de una población adquieren distintos valores en las escalas de medición
y se denomina variable. Cuando adquieren distintas escalas de medición, son variables. Ejemplo, la edad, enfermedad, sexo, escolaridad, etc. Ahora, la variable se clasifica de acuerdo a la escala de clasificación, es de donde viene la terminología, o son variables cualitativas o son variables cuantitativas, las cualitativas en literal y las cuantitativas en numeral. Ahora, y hay una subclasificación dentro de los mismos. Cuando denominamos variables cualitativas, podemos decir que son nominal u ordinal. Y cuando hablamos de cuantitativas, es continua o puede ser discontinua o discreta, ¿ya? Ambos se subclasifican o se subdividen en dos diferentes grupos. Ahora, dentro de las variables cualitativas, su explicación es solo mediante palabras y no por cantidades, como le dije, literal, letras. Son atributos el sexo, la ocupación, la profesión, días de la semana, apreciaciones de los gustos, los colores, etc. Se refiere a letras. Ahora, cuando denominamos dentro de este grupo la nominal, se expresa como nominal, dice el nombre. Y si hablamos de variables cualitativas ordinales, expresa por nombre y son ordenados de forma ascendente y descendente, en línea directa o el otro en ascendente o descendente. Ejemplo, puede ser, en este caso ahí les puse el ejemplo, dice en la trayectoria del ejercicio profesional médico o en el nivel educativo. Por ejemplo, ustedes se van a titular de médico cirujano de la Gabriel, médico general, ¿no? ¿Ya? Si hablamos de variables cualitativas ordinales, hacen la especialidad, medicina interna, hacen una subespecialidad, gastroenterología, cardiología, etc. Van en forma ascendente, de manera ordinal, subiendo de categoría profesional, le llamamos, ¿ya? En la especialidad, subespecialidad. Y en este caso menciona en el libro o en el dossier del doctor, menciona lo que es los grados o rangos militares. Estos grados o rangos militares va desde subteniente, teniente, etcétera, ¿no? Pero es algo no afín a nuestra profesión, pero yo preferí darles el ejemplo de lo que es en el área médica. O lo mismo también, va lo que es de manera ordinal. Si un auxiliar de enfermería, por ejemplo, sale de un instituto, antes, hace 5 años atrás, en la Universidad Ecológica, las auxiliares que salían del Instituto CEINSE podían continuar su estudio en la Ecológica 2 años más y salían de licenciada. Podían hacer los fines de semana porque trabajaban entre semana. Ahora tengo entendido que ya no hay esa opción. Entonces también es lo mismo en el ejercicio. Es una variable cualitativa ordinal. Es otro ejemplo también dentro de nuestro sector en el área de la salud, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de variables cuantitativas, se expresa en número y es medible a través de escalas numéricas. El peso, la talla, el salario que cobra el personal de salud, los resultados pueden ser, aquí podemos mencionar de laboratorio, que uno como médico pide y le reporte el laboratorio de manera numeral. ¿Tiene cuánto de glucosa? Tiene 100, supongamos. ¿Cuánto tiene de la hemoglobina glicosilada? Hace 3 meses del paciente la glicemia en sangre. ¿Cuánto tiene de urea, creatinina, las transaminasas, etcétera? ¿Ya? Entonces son valores cuantitativos numerales. Ahora, para hacer referencia a su clasificación, su subdivisión, tenemos las variables cuantitativas continuas, que refiere es cuando la variable toma todos los valores de la escala numeral, las cifras de la edad, la dosificación de los resultados, etcétera. Cuando se comprenden números enteros con decimales o quebrados, aquí no tiene que haber el error matemático, aquí son números enteros. Ahora, y en la variable, en las discontinuas o discretas, toma valores unitarios. No son solo los decimales ni quebrados. Hay una diferencia entre las continuas, las discontinuas o las discretas. Entonces, no se olviden cuando ustedes hagan su trabajo de investigación, ¿qué tipo de variable van a aplicar? La variable cualitativa, ¿cuál? La nominal, la ordinal, o si gustan, lo que es la variable cuantitativa continua o discontinua. Pero ya saben qué tipo de trabajo tienen que hacer, la descriptiva o la correlacional. Ahora,
En la escala de medición, cuando se establecen dos tipos de variables, se realiza la medición de los mismos según las escalas preestablecidas según criterios que diferencian un elemento de otro. Esta escala de medición, ¿para qué nosotros en el área de la salud lo utilizamos? Para medir variables o atributos. ¿Qué dijimos que eran las variables? Aquí en esta proyección. Los elementos y caracteres de una población adquieren distintos valores en escala de medición, que son las variables, ¿no? Las variables cualitativas y cuantitativas. Las escalas o niveles se utilizan para medir estas variables, pero por lo general se distinguen 4 escalas en las cuales se menciona el autor: la nominal, la ordinal, los intervalos y escala de proporción. Este cociente, o también denominada la razón. La razón van a escuchar mucho en los siguientes temas. El ejemplo clásico de una escala de intervalo, por ejemplo, es el caso de la temperatura, debido a una diferencia entre el valor de la misma. Puede ser que en cierta escala o momento durante el día nosotros podamos tener una temperatura normal, estable de 35.5, 36, etcétera, y puede ir subiendo hasta 37, ya 37.5 febrícola, ¿no? 38 fiebre, etcétera. Son escalas de medición, el ejemplo. Con esto es una partecita de lo que es del capítulo de ayer. Son términos clave específicos para el trabajo de investigación, que sirve de enlace en continuación para los siguientes temas de aquí en adelante. ¿Ya? ¿Algo que quieran preguntar respecto a lo anterior, de lo que acabo de mencionar? ¿Nada? Ya. Sobre el trabajo de campo, vamos a ver lo que es también el muestreo, que es la unidad número 2 de este componente, segundo componente de estadística y demografía. Aquí les vuelvo a proyectar las unidades del cual se va a desglosar durante estos días hasta culminar, hasta días antes de la evaluación. Ahora, el trabajo de campo es una fase fundamental en el desarrollo de la investigación. Permite conocer, evaluar de primera mano lo que ocurre en un entorno determinado. Este método, que también es denominado de observación y recolección de datos sobre personas y el entorno alrededor del mismo, se realiza en la naturaleza de nuestro entorno cotidiano, del día a día. Si estamos en un ambiente laboral del sector de la salud, puede ser en una sala de emergencia, de consulta externa, de laboratorio, etcétera, ¿ya? El trabajo de campo no es en el entorno de lo que se denomina semicontrolados en un laboratorio, ¿ya? Esto permite a los investigadores recopilar datos sobre lugares dinámicos y de las personas que aquí se encuentran, ¿ya? Este trabajo de campo, como ayer yo les dije, si se acuerdan, lo que es el término de estadística es dinámico. Los datos estadísticos son dinámicos, cambiables, móviles, no son estáticos. En todo tipo de patología, en todo ámbito, en todo tipo de estudio que queramos hacer, ya sea en una monografía, en un proyecto de grado, en una tesis, ahí se puede demostrar. Ahora, el diseño de trabajo de campo abarca características del problema abordado dependiendo de la determinación de la población a ser estudiada. Si yo tengo claro, como les mencionaba en las clases presenciales, yo tengo claro cuál es mi problema para mi trabajo de investigación, me formulo la pregunta de lo que yo puedo encontrar el vacío para poderle dar solución, entonces voy yo a saber aplicar el diseño de mi trabajo de campo, ¿ya? De esa población determinada, en este caso de los estudiantes de medicina, de los que están haciendo este trabajo. Hay dos maneras de hacer un estudio de esta población: de forma exhaustiva, global y total o completa.
Esto estudia todos y cada uno de los integrantes de la población. El resultado será el reflejo real y exacto de ella. ¿Por qué? Porque dice global y total y completa. Ahora, lo otro es a través de una muestra representativa de la población, con las mismas características cuantitativas y cualitativas de la población, proporcionando los mismos datos que se obtiene al estudiar una población. Ahora, cuando nosotros hacemos mención de representativa, ¿a qué se refiere? Si yo agarro una población representativa real, ¿esto qué me quiere decir a mí? Que se debe de tener la calidad y la cantidad de elementos que permitan hacer una inferencia de estos resultados, de la población de la que proviene de la muestra, de lo que nosotros vamos a realizar. Como les decía, de cuarto año de medicina, turno mañana y tarde, yo agarro el turno mañana, son 50 estudiantes. Mi población es el total y la muestra es una parte, ¿no? La muestra puede ser dirigida. Cuando es dirigida, no es representativa. Ahora, lleva el sesgo de intención. Por eso refiere que no es representativa. Ahora, la aleatoria es representativa. En nuestro trabajo de investigación, se va a ir explicando en lo posterior de este tema, lo que es el estudio o la representación, lo que es de aleatoria de este término representativa. Ahora, ¿por qué decimos nosotros que es importante el trabajo de campo? El trabajo de campo es importante porque permite a todos los estudiantes e investigadores a observar cómo las teorías científicas interactúan en la vida real. Aporta importantes perspectivas locales, ayudando a contextualizar los conflictos dentro de realidades sociales. ¿A qué más viene enfocado el término de trabajo de campo? Y podemos decir de que es importante porque obliga al estudiante, a los investigadores, a cuestionar sus ideas y sus supuestos teóricos al enfrentar la realidad del campo. Es decir, que tienen oportunidad de ¿qué? Ya sea el estudiante o el investigador, de diversificar sus fuentes y datos primarios, como también apreciar lo mejor de ese lugar donde se va a realizar el estudio. Ahora, esto también revela la dimensión de la relación del entorno, ya sea si yo hago un estudio en la ciudad o en el campo. Si hago en el campo lo que es en el sector salud, tengo que ver el entorno cultural, ¿no? También mucho influye en el entorno cultural el tipo de alimentación que consumen. Si hago algo relacionado a lo que es a nutrición, me refiero, ¿no? El estudio yo tengo que analizar, ya están en el campo, no hay muchas verduras, no hay mucho acceso a lo que es a servicios básicos, el personal de salud es muy deficiente, no hay mucho personal de salud, son contados, etcétera. También eso tengo que tomar en cuenta en el estudio de mi trabajo de campo, ¿ya? De lo que pueda influir en mis resultados o de qué es lo que yo estoy estudiando, cuál es mi problema del cual yo estoy indagando y quiero buscar una solución. Ahora, yo cuando hago un trabajo de campo debo de seguir pasos y que son los siguientes. Tengo que reclutar a un equipo de investigadores especializados, en este caso puede ser a mis compañeros, ¿ya? Si hacen el estudio los estudiantes, como también elegir el método de trabajo de campo adecuado para el tema de investigación, tomando en consideración factores como el tipo y los objetivos de estudio, la duración y el presupuesto. También se tiene que visitar el lugar de estudio, estar en terreno, no imaginarse y suponer el hecho. No, uno tiene que ir en terreno, ir al lugar, para tener una primera aproximación a los temas principales que tienen lugar en ese lugar específico donde yo estoy haciendo el estudio, ¿ya? También se tiene que analizar los datos recogidos durante la fase de este estudio. También una vez realizado todos estos pasos, el reclutar, el elegir, el visitar, el analizar, al final yo voy a comunicar de forma constructiva los resultados de mi trabajo de campo. Después de realizar esos 4 pasos anteriores, el quinto es comunicar, dar a conocer. Ahora, ¿qué ventajas yo tengo cuando hago una investigación de trabajo de campo y qué desventajas tiene el trabajo de campo? Si yo hago un estudio de trabajo de campo, puede adoptar datos detallados,
puede descubrir nuevos hechos sociales, no se manipulan las variables, ¿ya? Cuando me hace mención de que puede adoptar datos detallados, puede ser de que yo o esté trabajando como personal de salud en esa comunidad y haya visto de que en ciertas familias no consumen verduras, por eso se enferman constantemente de anemia, ¿ya? Y en otras familias de que tienen verduras, pero es porque ellos siembran, ¿no? Ahí hay datos detallados del cual yo también pueda tener la información y descubrir nuevos hechos, ¿no? De que los padres realizan la alimentación adecuada para su hijo, pero estos no los consumen, o otros padres que también se descuidan. Ahora, y en las desventajas de este tipo de investigación, ¿qué puede ser? Que estos estudios son caros. ¿Por qué? Porque yo tengo que desplazarme a estar en terreno a observar. Hay médicos, en este caso los médicos SAPSI, que se llaman los médicos de salud familiar comunitaria intercultural, tienen un distrito, pues perdón, tienen un espacio delimitado para poder hacer la atención. Si le designan, por ejemplo, en una provincia, en Obispo Santiesteban, en Chiquito, en Ángel Sandoval, le dice, doctor, usted solo va a abarcar si es en Ángel Sandoval de San Vicente o Las Petas hasta San Matías, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que implica aquí para este personal de salud? Que tiene el recurso económico limitado, no tiene transporte y puede ser que esté en épocas de lluvia, ¿ya? Ahí le va a impedir hacer un estudio como corresponde el trabajo de campo. Es muy difícil para el investigador distanciarse de un sesgo en el estudio, o sea, de que aquí pueda haber algún error, de que yo me haya planificado, de que pueda ir, pero en el camino se me fregó la movilidad, el transporte. No, yo no tomé en cuenta que la movilidad se iba a fregar para llegar a atender a esos pacientes. Otra, las notas tienen que ser exactamente lo que dice el investigador, pero la nomenclatura, a veces en los términos que se van manejando, si el que investiga, realiza este trabajo, no conoce, va a ser difícil de seguirlo o de avanzar. Ahora, en el texto del doctor hace referencia a varios tipos de muestra aleatoria. Refiere el azar simple, las sistemáticas, las estratificadas, por conglomerado y por procedimiento combinado. Hace el desglose y la explicación completa del azar simple, ¿ya? Y aquí dentro de del azar simple refiere o explica lo que son los muestreos. ¿Qué es la muestra? Dijimos en un inicio de la clase, ¿alguien recuerda? Dijimos la población es la totalidad. ¿Qué es la muestra de esa población? ¿Alguien me puede referir o mencionar? La población. Los individuos, tipo paciente sencillo, complejo, la familia, ¿eso? Ya, muy bien. La muestra, ya la población, muy bien, alguien dijo la población es el total, ¿no ves? Y la muestra viene a ser parte de esa población, un grupo pequeño. ¿Ya? Ahora, no se olviden de aquí en adelante, todos esos términos que estamos avanzando desde ayer a ahora, vayan memorizando porque eso se va relacionando, va avanzando, va ampliando hasta el último tema de estadística. Tienen que entender estos primeros días para poder comprender los demás temas como hicimos en metodología de la investigación, ¿ya? Ahora, al hablar de azar simple, nosotros vamos a hacer mención en este tipo de clasificación aleatoria, el muestreo aleatorio simple, ¿qué es lo que dice? Es uno de los tipos de muestreo probabilístico que existe. Es un tipo de muestreo en que consiste en seleccionar subgrupos aleatorios de individuos de la población objeto para representar a todo un grupo. A la vez también refieren que es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de la población que es denominado el objetivo de estudio. Esta es una técnica, el muestreo aleatorio simple o denominado azar simple, es una técnica utilizada en los estudios de mercado para recopilar datos de una muestra de una población más amplia. Ahora, este muestreo aleatorio simple, ¿qué es el pero? ¿Cuál es la cuestionante? Que no me va a garantizar a mí como investigador o como estudiante una representación perfecta, no me garantiza de esa población, pero
aumenta la probabilidad de conseguir una muestra representativa. Para mejorar esta precisión de los resultados, es importante asegurar el tamaño de la muestra, estar seguro. Como yo les decía, son 10 integrantes de cada grupo. De alguien que me refirió, si no me estoy equivocando, me decía, doctora, yo quiero hacer este estudio en mi barrio, si no me equivoco, creo que por La Cuchilla, algo así. En tal barrio nosotros vamos a abarcar los 10 y etcétera, ¿no? Y a mí me pareció mucho el querer abarcar, hacer el rastrillaje solo con los 10 estudiantes, no que querían saber qué va lo de las condiciones de vida, etcétera, dentro de cada familia, en cada casa. Y es un poco complicado, porque todas las casas difícilmente en el mismo día y a la hora que van a hacer el rastrillaje, entre comillas, los 10 estudiantes, no van a encontrar. En una familia puede ser que esté echado con llave, que no esté, que se hayan ido a trabajar, o que solo esté el hijo, o solo esté la nuera, o esté el yerno, etcétera, y así sucesivamente, ¿no? Por eso es que yo le decía a ese grupo de que tienen que tener claro de qué tipo de población o grupo etario van a agarrar y tener claro desde el inicio cuál es mi tema y qué problema yo voy a investigar para darle solución. Si yo no tengo claro mi problema, no tengo planteado mi tema, entonces yo me voy a disparar a hacer un estudio de trabajo, en este caso de campo, que podía ser un ejemplo de esto, de que se va a complicar. Ya para que el grupo que esté escuchando me dé a entender ahora eso, ¿ya? De que es complicado, no es nomás irse a hacer un rastrillaje, que es eso en el sector salud, pero hay que saber qué grupos etarios, exactamente qué es lo que yo quiero averiguar de ese grupo etario, sean de los jóvenes, adolescentes, de ese barrio, de esa zona, y si es el distrito, uno tiene que saber qué V y de V específicamente cuántas V y barrio, ¿ya? Ahora, ¿cómo realizar un muestreo aleatorio simple? Se realiza a través de 6 pasos fundamentales. Define uno tiene que definir su población objetivo. En este caso, yo tengo que tener claro en la avenida Bush, barrio 6 de enero, la zona de los módulos donde está la carrera de medicina, así de específico, ¿ya? Yo tengo que definir mi población objetivo, claro. Identifica un marco de muestreo actual de la población objetivo y desarrolla uno nuevo. Lo otro, el marco de muestreo para la falta de cobertura, cobertura excesiva, cobertura múltiple, etcétera, o la agrupación. Se tiene que asignar un número único a cada elemento de esa trama, como también el tamaño de la muestra se tiene que determinar. Si yo digo de toda esa zona de los módulos, me estoy inventando que no corresponde, no se llama barrio 6 de enero, es la avenida Bush, la calle tanto, o la zona de los módulos específicamente, tengo que decir a cuánto, cuál es el tamaño de la muestra al cual voy a realizar mi estudio, ¿ya? Entonces, se tiene que seleccionar al azar el número específico de elementos de la población. ¿Cómo les digo? Inventarme ese grupo de población. Por eso otra vez les digo, y que no me canso, que ustedes tienen que tener claro, específico, que van a realizar el estudio, cuál es su población, etc. Ahora, métodos para elegir el número de elementos del muestreo aleatorio simple. Para seleccionar el número de elementos de esta población que formarán parte del muestreo aleatorio simple, se puede recurrir a diferentes métodos que se denomina al azar. Dentro de esto estamos viendo, como se proyectó en esta imagen, tipo de muestra aleatoria. Y vamos así sucesivamente desglosando en este término el azar simple. Este término de azar simple necesita una lista completa para poder escoger, ya sea por el sistema del sorteo o por tablas aleatorias, los casos que se vienen a realizar de manera recurrente en este estudio para calcular. 1. Dentro de este grupo de azar simple tenemos diferentes métodos. El método de sorteo, el método de las tablas aleatorias que está dentro de este grupo,
como también el sistemático, el estratificado y los conglomerados. Ahora, cuando hablamos de método de sorteo, que viene a ser una subclasificación del azar simple, se enumera o se marca bolos, dice, con los elementos a estudiar, como por ejemplo, a ver los grupos, el grupo del 1 al 11. ¿Ya? Para esto se tiene que aplicar en muestras pequeñas y es impracticable en grandes poblaciones. En ustedes se pudo hacer en el curso, pero el método de sorteo con el bolo difícilmente en toda la carrera de medicina, no sé, en los 20 grupos no se va a poder hacer. A eso se refiere, ¿ya? Se hace poblaciones pequeñas como ustedes, pero no en toda la carrera de medicina al mismo tiempo. Ahora, el método de tablas aleatorias se realiza al azar. La tabla de números aleatorios se dispone en grupos de números ordenados en fila, ya sea de manera horizontal o en columnas verticales. El uso de números aleatorios es un método alternativo que esto va a implicar el número de miembros de la población, desde el 1 hasta el n, hasta el infinito. El tamaño de la muestra se denomina n en minúscula y tiene que ser determinada por selección de los números al azar. El uso de la tabla de números aleatorios similar a la que aparece a continuación en la tabla que les voy a proyectar puede ayudar en gran medida con la aplicación de esta técnica de muestreo que es al azar. Por ejemplo, las tablas de números aleatorios puede ser de que yo lo ubique de manera horizontal o de manera vertical, ¿ya? En una tabla de números aleatorios no se sigue un patrón particular. Pueden ser leídos en cualquier manera, como dice, de manera horizontal o vertical, perdón, u horizontal. Pueden ser leídos de esa manera o en diagonal, del lado izquierdo hacia el lado derecho o viceversa, del lado derecho hacia el lado izquierdo. El número de dígitos que se utiliza debe corresponder al tamaño total de la población objeto. Los números que el investigador encuentra que no concuerdan con los números asignados a elementos de la población objeto son ignorados. Este proceso de la tabla de números aleatorios es un proceso tedioso, como se dan cuenta. Uno, tienen que tener paciencia, conocimiento y dominio de estas tablas de números aleatorios. Y si no lo conocen, no lo dominan, es mejor que no lo apliquen, ¿ya? Este proceso de la tabla de números aleatorios también toma tiempo y no se recomienda para grandes poblaciones. Ahora, cuando hablamos de lo que es de este método al azar simple, su subclasificación, tenemos el sistemático. Se seleccionan números ordenados, el primer número es seleccionado totalmente al azar y luego se escoge el próximo tomando en cuenta al número constante de repetición. Ejemplo, se tiene que escoger de todos ustedes que son 110 estudiantes de medicina, se escoge uno de los 110 de manera sistemática. De forma cíclica del total de números seleccionados, cuidar que no exista repetición cíclica. Esto es sistemático, automático se refiere en sistema. Ahora, cuando hablamos de estratificado, es una variante del muestreo aleatorio simple en el que la población se divide en grupos relativamente homogéneos llamados estratos. Y se selecciona una muestra aleatoria simple de cada uno. El muestreo estratificado es un procedimiento de muestreo en el que el objetivo de la población se separa en segmentos exclusivos. Cuando es homogéneo, hablamos de estratos y luego una población aleatoria simple de cada segmento es estrato. Como ayer le decía, ¿qué es estadística y qué es estadísticas? Cuando hablamos de estadística en singular, les decía ayer, y estadísticas en plural, lo mismo aquí. Hablamos de los homogéneos estratos y de cada segmento estrato. Ahora, cuando hacemos referencia a lo que se hace mención ahí en la proyección de conglomerados. En estadística, el muestreo por conglomerado es una técnica de muestreo utilizada cuando hay agrupaciones naturales.
relativamente homogéneas en una población estadística. Ahora, este conglomerado, como ven en la imagen inferior al medio, es la combinación de dos o más corporaciones que llevan a cabo diferentes actividades comerciales, o pudiera ser diferentes grupos de estudiantes de la carrera de medicina, pero de diferentes materias, bajo el mismo grupo corporativo que es de la carrera, pero involucran a una empresa, que involucra evidentemente a la facultad. Ahora, los conglomerados multisectoriales suelen ser grandes. Puede ser, por ejemplo, el grupo donde dice consultorio 1 del primer año de medicina, que están llevando lo que es anatomía, el segundo, diferentes materias, etcétera, y así sucesivamente. Este conglomerado es la técnica de muestreo, que hace un estudio de agrupaciones naturales. En esta proyección especifica algunos puntos que quiero dar lectura, porque está en el dossier del doctor. Hace referencia que los conglomerados, para identificar, se debe conocer la población total del área entrevistada, así como la población de las ciudades, pueblos, aldeas. Como les decía, la carrera de medicina, ¿cuántos grupos tienen cada año? Primero, segundo, tercero, cuarto, y los pasos para ellos son los siguientes. Se tiene que hacer una lista de todas las comunidades o una lista de todos los cursos de cada año, incluidas en el área a ser evaluada. En este año del grupo que está haciendo cuarto o quinto año de medicina, ya sea sobre los baños o sobre los energizantes. Se tiene que anotar la población de cada uno. ¿Cuántos tiene cuarto año de medicina? ¿Cuántos tienen primer año de medicina? ¿Cuántos estudiantes tienen? Y así sucesivamente los siguientes años donde ustedes hagan el estudio. Y se te tiene que calcular y escribir la población acumulada según se van sumando uno por uno todas estas poblaciones. Para obtener la población acumulada, se debe añadir la población de cada comunidad al total de las precedentes. El final de la acumulación es la misma cifra del total de la población a ser evaluada. Esto también tiene relación a aquellos estudiantes que ya están haciendo su trabajo de investigación. Si están leyendo desde ayer y hoy día van a dar lectura, se van a dar cuenta del porqué de esa subpoblación. Si están de acuerdo solo con ese curso o le falta más población, más muestra, etcétera, esto les va a ayudar a clarificar. También los conglomerados determinan el intervalo de la muestra utilizando esa fórmula. El intervalo de la muestra está abreviado con I y la M mayúscula, que es igual al total de población a encuestar, que ustedes van a agarrar su muestra sobre si son 30 conglomerados, de 30 grupos o de 30 grupos de diferentes años de la carrera de medicina. Ahora, el redondear hacia el número entero más próximo suprimiendo los decimales. Se tiene que elegir el número al azar igual o menor que el intervalo de la muestra. El número debe tener el mismo número de dígitos que el intervalo de la muestra. Para identificar la comunidad en la que está situado este conglomerado, en este caso, como refería un ejemplo sencillo, de la imagen pequeña, decía consultorio 1, consultorio 5 y consultorio 7, es similar a este texto, donde dice, para identificar la comunidad en la que está situado el conglomerado 1, busca la primera comunidad de la lista en la que la población está acumulada o exceda para ser elegido al azar. Para identificar esta comunidad en la que se sitúa el conglomerado 2, puede ser el consultorio 2, consultorio 5 o 7 como refería, u oficina 1 u oficina 2 o 3, dependiendo del campo o del área en el cual yo estoy investigando. Se utiliza la fórmula transcrita y es la siguiente. La lista de población acumulada de esa comunidad se debe igualar ¿a qué? Dice número al azar más intervalo de la muestra. Es igual a, y está en punto suspensivo. Ahora, cuando hablamos de fuentes de datos, esto está relacionado con lo que ya se le fue hablando de a poco en metodología en el transcurso de ayer y de ahora. Ustedes se van a dar cuenta qué tipo de fuente están utilizando para su marco teórico, para su trabajo de investigación. O es fuente primaria, fuente secundaria o fuente terciaria, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de fuentes primarias, ¿a qué nos referimos? Nos referimos es al paciente de manera directa.
de la persona al cual yo estoy entrevistando o estoy haciendo mi estudio. O acontecimiento que se estudia, se tiene el acceso directo de la persona, del investigador, del estudiante hacia el paciente. Se lo puede observar también de manera directa. Proporciona evidencias de primera mano. Por ejemplo, yo médico, estoy en sala de parto, yo manipulo, hago las maniobras para hacer lo que es el nacimiento del niño. Yo puedo observar de manera directa, es una fuente primaria. ¿Ya? Ahora, la fuente secundaria son los de esa atención al niño en sala de parto, o puede ser también, se está llevando a cabo una cirugía en quirófano, una fuente primaria. Yo como cirujano estoy en quirófano de fuente primaria, lo estoy viendo al paciente, estoy realizando los procedimientos quirúrgicos, es una fuente primaria de primera mano que yo estoy viendo, que no me la están contando, no me la están charlando, así más o menos. ¿Ya? Eso es primario. Eso es que a mí me consta, que yo veo, no que me escuché y que me dijeron, no. Esa es la fuente primaria. Ahora, la fuente secundaria es el documento que vendría a ser para nosotros la historia clínica, la partida de nacimiento, o lo que denomina, bueno, quiero aclararle, en la historia clínica, cuando hay procesos legales, también puede ser la epicrisis. La epicrisis es un resumen. Si un paciente, por ejemplo, se interna, a veces por requerimiento fiscal secuestran la historia. Cuando hay denuncias de negligencia por impericia, imprudencia, etcétera, le piden la historia clínica y le piden al director del establecimiento que hagan la entrega de la epicrisis, que es el resumen, documento legal de esa historia clínica. También es una fuente secundaria la epicrisis, que es parte de la historia clínica, el resumen. Ahí resume por qué se internó, cómo evolucionó, qué diagnósticos tuvo y con qué tratamiento se fue o fue dado de alta. Esa es la epicrisis, es un documento legal. Eso también es una fuente secundaria. Como también el certificado o la partida de nacimiento, son fuentes secundarias. Esto recoge de forma detallada las características de las personas o el fenómeno que sufre la enfermedad. Ejemplo, lugares donde se encuentran almacenados, también. ¿De dónde yo saco mi certificado de nacimiento? Del registro civil. Entonces, para mí, el registro civil yo puedo obtener a través de ello mi fuente secundaria. El certificado de defunción también. Cuando muere ahorita algún familiar o algún conocido, esa es una fuente primaria. A través del registro civil yo puedo sacar. También de las oficinas administrativas del hospital se pueden sacar fuentes secundarias. O también de la seguridad social de las cajas, etcétera, es lo mismo, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de fuentes terciarias, estos ejemplitos que yo le doy se les queda más para que capten qué es fuente primaria y qué es fuente secundaria, ¿no? Ya tienen claro. Ahora, de fuentes terciarias, son documentos que procesan la información de la fuente primaria y de la secundaria, con características similares, organizadas y presentadas al investigador o al estudiante en una sola plana. ¿Qué quiere decir? Entre la primera y la segunda podemos hacer referencia, puede ser la revista, los periódicos o los libros. Aquí como refiere, dice, procesan la información de la fuente primaria y secundaria. Puede ser que en la primaria que yo haya visto como investigador y en la secundaria de que yo si he atendido, por ejemplo, un parto, yo vi de que hay algunas anomalías congénitas en el niño. Yo como médico investigador puedo hacer mi revista, puedo hacer mi libro sobre esa patología nueva que descubrí al atender ese parto. Son fuentes terciarias que puedo ocasionar. ¿Ya? Entonces, las fuentes terciarias, ¿qué vendrían a ser? Las revistas, los periódicos o los libros. ¿Ya? Fuentes terciarias. Doctora, una pregunta. ¿Sí? ¿Ahí podría entrar lo que es en sí nuestro proyecto en general o no? Como fuente terciaria, no. Si vos, por ejemplo, vas a hacer, mamita, tu trabajo de investigación, si vos sacás de un libro para tu marco teórico, es una fuente terciaria el libro. Ah.
O si sacas del periódico o de alguna revista científica de internet, por ejemplo de Google, ¿no ves? Es fuente terciaria. La fuente primaria es lo que yo vi, etcétera, y la secundaria, esa es la terciaria. Generalmente las fuentes terciarias sirven para complemento de un marco teórico. Si se dan cuenta, libros, dice revistas, periódicos, ¿ya? Generalmente es una parte de fuente terciaria. Pero les doy el ejemplo de fuente terciaria que también yo como personal de salud, como médico, puedo generar y elaborar una fuente terciaria, atendiendo parto, lo que le dije de si veo alguna anomalía congénita, me animo, hago un libro, investigo, etcétera. ¿Ya? También puedo generar una fuente terciaria, un libro. ¿Ya? Sí, gracias. Ya llámame. Ahora, ya saben cómo entonces yo genero la fuente primaria, la fuente secundaria y la fuente terciaria para mi marco teórico. Ahora, cuando referimos a procedimientos para recolectar datos, ¿a qué se refiere? Dentro de esto tenemos las siguientes técnicas, que es la observación y la entrevista. Se elabora una ficha o un cuestionario para proceder a registrar y se puede utilizar una de las siguientes técnicas, o bien ustedes utilizan las técnicas de observación o de la entrevista. Si yo me animo a hacer lo que son las técnicas de observación, que viene a ser una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, ya sea del hecho de la causa, que tiene que tomar la información y registrarla para un posterior análisis. Ahora, la observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Ejemplo de observación. El ver un nacimiento, como le dije, ya le dije ahí, es una fuente primaria. Estas técnicas para recolectar datos de la observación, entonces es una fuente primaria. Ya vimos anteriormente, se va relacionando, va casado con esto. Observación, fuente primaria. Como dice ahí ejemplo, el ver el nacimiento de un niño. La obtención de los datos es por medio de la vista, que yo vi como personal de salud. Ya sea que escuché que llanto, que el olfato, sin intervenir ni tocar. Cuando es observación, solo que yo veo, escucho. Ahora, cuando hacemos mención de la entrevista, vamos a hacer referencia que hay tres tipos de entrevista. La estructurada, la semiestructurada y la profundidad o abierta. Esos tres tipos de entrevista tenemos. Primero, cuando hacemos referencia al tipo de entrevista estructurada, como su nombre lo dice, estructura, sigue una estructura en orden jerárquico. La estructura de esta entrevista es aquella que se basa en un guión de preguntas fundamentadas que son abiertas. En contraste con las preguntas que aparecen en el cuestionario, que son principalmente cerradas o de opción múltiple. Este tipo de entrevistas estructuradas es un enfoque cualitativo. Responde preguntas abiertas, pues tienen que responder, no ven texto. Esas son las abiertas. Por eso dice enfoque cualitativo, en el que se hacen preguntas en orden específico en relación con el puesto y el criterio. ¿Qué es lo que comprende este tipo de encuestas estructuradas? Los cuestionarios que requieren estándares de un patrón de interrogatorio. ¿Ya? Yo voy empezando con una pregunta y voy terminando hasta el final y todas tienen que ser descritas de manera literal. Ahora, cuando hablamos de semiestructurada, es un método de recolección de datos que se basa en la formulación de preguntas dentro de un marco temático predeterminado. ¿Qué significa? Que estas preguntas no están ordenadas ni redactadas de manera precisa. Se considera que las entrevistas semiestructuradas no son las que ofrecen un grado de flexibilidad. ¿Qué es lo que hacen? Mantienen la suficiente uniformidad acorde con el propósito de estudio. ¿Qué quiere decir? Más o menos va direccionado a lo que yo quiero preguntar y lo que yo quiero obtener para mi trabajo. O sea, son preguntas específicas, abiertas, lo que yo quiero. No es lo que yo quiero que responda la persona, sino que son preguntas de lo que yo quiero que vaya relacionado con mi trabajo de acuerdo a lo que yo voy a investigar. Por eso dice semiestructurado.
¿Ya? También hay, hay en ciertos campos laborales o profesiones, si ustedes se dan cuenta, estoy en este momento imaginando en el tema político. Hay ciertas encuestas que hacen por afinidad política. Esas son ya preguntas que van direccionadas más o menos para la publicación en beneficio de algún color político, ¿no ve? Entonces ya son preguntas que van direccionadas a qué yo quiero que la persona responda, porque yo quiero que respondan para poder publicar a mi favor, sea del partido del ADN, etcétera, pero ya son preguntas direccionadas. Entonces estas no. Tienen que ser preguntas de acuerdo a mi trabajo de investigación, del cual yo voy a obtener la información. No preguntar por preguntar. Ahora, la otra, entrevista en profundidad o abierta. Consiste en solicitar información sobre un tema determinado, conservación personal larga, no estructurada, en la que se persigue que el entrevistado exprese de forma libre su opinión. Dice, profundidad o abierta. Yo hago una entrevista así como en Que no me pierda con Cecilia Bellido, ¿no ves? Ella hace preguntas en profundidad o abierta, ¿no? Y ahí dice al vivo. Ella le hace una pregunta y de manera abierta responde la persona. No son preguntas direccionadas y no son preguntas improvisadas. ¿A qué me refiero? Ella ya tiene sus preguntitas en su libreto de qué es lo que le va a hacer, pero tampoco le va a decir minutos antes esto le voy a preguntar y sabe que usted esto me va a responder y no quiero que esto hable y esto hable. No. Son preguntas que le dan al panelista de la opción de que se exprese de manera libre. Es por eso que ustedes ven que a veces entran en la disputa de que le contestó no, pero no le dije eso, no le estoy, entiéndame, así, etcétera, ¿no? Entonces son preguntas en profundidad o abierta. Consiste en solicitar información sobre un tema determinado conversando con la persona, ya sea de manera extendida, que son no estructuradas, en la que se persigue que el entrevistado exprese de forma libre su opinión, actitudes, preferencias, etcétera, sin instrumento, o la persona que va entrevistando obtiene a través de ellos resultados cualitativos, ya vea sus sentimientos, no sé, pues puede ser de que cuente la historia de su vida, las actitudes políticas, etcétera, ¿no? Entonces, hay tres tipos de entrevistas: la estructurada, semiestructurada y la de profundidad o abierta. O también, en este caso, un ejemplo de aquellas personas, los actores, pues, ¿no? Cuando le hacen preguntas sobre su vida y ellos se explayan cómo fue en la infancia, en la adolescencia, y el que entrevista no digo que no tiene el derecho, no pudiera interrumpir a contar la historia de su vida, si él cuenta. O lo mismo, si ustedes van a una casa como personal de salud, van a ver, si son médicos familiares, hacen lo que es SAPSI. Van a una familia a ver a un ancianito que fue reportado de que no fue al centro de salud y está mal, y la vecina va y se queja, doctor, vaya, le cuento que su hija la abandonó, etcétera, ¿no? Y si el abuelito se pone a llorar y cuenta que mi hija me abandonó y más le tira en el llanto una hora, ¿no? Y ustedes van por salud y cuenta, se desahoga, me refiero, ¿no? No es bueno a veces interrumpir, pero de cierta manera hay que saber sobrellevar este tipo de entrevistas, lo que son las abiertas. Pasa con pacientes en consulta externa y pasa en pacientes en visita domiciliaria, para que nunca se olviden. ¿Ya? Uno va por el motivo de atender, pero ya le empiezan a contar sus problemas familiares. ¿Ya? Eso también pasa. Ahora, algo para referir solamente esto como un recordatorio, esto ya lo vimos, yo les di la opción y ustedes escogieron y se dieron cuenta. Dice, de los tipos de preguntas, lo más importante para recordar. Hay preguntas abiertas y hay preguntas cerradas. Está en el dossier del doctor. Dice, preguntas abiertas. Pueden ser abiertas, básicas o abiertas de seguimiento, que logren profundizar de qué tipo, o que logren clarificar de la respuesta el por qué yo estoy realizando esa pregunta. Ahora, la pregunta cerrada, sí o no, o falso o verdadero, etcétera, se caracterizan por ser de respuesta unipolar, bipolar, múltiple y de escala o de ordenamiento. Una vez que se realice este tipo de cuestionario, es necesario que se revise el contenido a través de los siguientes puntos de verificación. Una vez que yo haga mis preguntas abiertas o realice mis preguntas cerradas, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que verificar? Verificar si responden las preguntas a mi objetivo en el cual yo me tracé, mi objetivo general.
Si me está respondiendo, si está enfocado de manera clara a mis preguntas para responder a mi objetivo general. Uno, yo tengo que ver. Otra, si son necesarias todas esas preguntas. Si yo hice 15 y exageré y veo que 5 están de más, pues tengo que eliminar. No me estoy saliendo del plano del enfoque del problema, de objetivo. No, están mal. A tu compañera, a ver, vení, Isabel, Carlos, Luis, no sé. Estas 5 saquemos. Está fuera de nuestro objetivo. No nos sirve. Eliminemos. Eso también yo tengo que ver, que no estén las preguntas exageradas y que se desvíen de nuestro trabajo de investigación. También se tiene que verificar si el entrevistado podrá responderlo. También cuando yo formule las preguntas tengo que estar consciente y tengo que analizar si al que voy a entrevistar va a poder responder. ¿Ya? Ahora, y se tiene que verificar si el entrevistado va a querer responder. Tampoco ustedes a los estudiantes le van a decir, ya vení para responder de una vez esta obligación, ¿no ves? De manera voluntaria, por ejemplo, ustedes van a un curso, a ver chicos, no sé, a los 50 tengo una entrevista, queremos un estudio, nos pueden ayudar, ustedes tienen que entrarle de manera educada, hacerlos sentir bien y que les tenga ustedes, que les agarren la confianza para que ellos digan, ya, claro, los ayudo. Pero no se olvide que estas entrevistas no son impositivas obligatorias. Tampoco ustedes le van a decir, ¿sabe qué? El doctor de fisiología lo va a aplazar si no nos responde. ¿Ya? No, tampoco, nunca hagan eso. Siempre vean la forma de cómo entrar al entrevistado para que de manera tranquila les respondan las preguntas que van a hacer, pero de manera consciente y honesta, siendo real con la respuesta, ya no de responder por responder. Eso también no es bueno, de que el entrevistado responda por responder, bajo presión o ya de una vez por cumplir así. Otra, tienen que ver también el verificar si el cuestionario es fluido, si las palabras son entendibles. Si yo voy a entrevistar a un estudiante de primer año, les aconsejo no utilizar términos clínicos técnicos mucho. Pónganle palabras como para que ellos puedan entender. Tampoco le vayan a complicar la existencia, ¿no ves? ¿Ya? Ustedes les van a dar el cuestionario, pero de acuerdo a su grado, a su formación de primer año, ustedes le van a hacer la pregunta. O si también se van a ir a cuarto año, ya ellos le van a entender mucho mejor porque ya pasaron por tercero, por cuarto año, le van a entender bien a sus preguntas. Ahora tienen que verificar si tienen una extensión racional. O sea, tienen que ver si sus 10 preguntas tienen relación, las 10 de una con la otra y etcétera. Y así sucesivamente tienen que verificar todas sus preguntas cuando vayan a realizar. Ahora, también se tiene que verificar si se puede llenar el cuestionario o tiene dificultades. Verificar si tiene una secuencia correcta, lo que les decía. Y también verificar si tiene incluida una introducción. ¿Cómo? Yo no voy a empezar con una pregunta complicada. Si yo estoy haciendo un trabajo de investigación sobre los baños y si no sé qué, la infección urinaria, ustedes tienen que ir con un término que incluya de manera general, conforme vaya leyendo el entrevistado la primera pregunta, que le entienda más o menos a qué se refiere, que va a ir relacionado con la segunda hasta la 10ª pregunta, ¿ya? Tiene que ir, no digo, dice ahí, miren, verificar si tiene incluida una introducción. Por ejemplo, decir las infecciones urinarias causan, o sea, tienen que empezar con una pregunta adecuada como para que el lector, conforme vaya respondiendo, le vaya entendiendo. ¿Ya? Eso es lo que es para hoy día, lo que es el trabajo de campo, el muestreo. A eso se refiere, al azar simple, no se olviden. Del azar simple, lo más resaltable de ahora son sus preguntas cerradas. Le dije, pueden hacer preguntas abiertas, no hay problema, pero les va a costar tiempo leer las respuestas. Quizás las respuestas no van a ser las que ustedes esperaban, ¿no? Eso tienen que tomar en cuenta para su trabajo de investigación. Agarren los términos adecuados para que manejen de manera fluida estadística y demografía, que es la muestra, población, etcétera. ¿Ya? ¿Hay algo que quieran preguntar? Porque ya con esto es... ¿Sí? Una pregunta, a la hora de hacer las preguntas o las encuestas, más o menos, ¿cuántas preguntas podemos hacer dentro de nuestro proyecto? Ya, ahora bien, de los objetivo general, como sugerencia le dije, hagan 3 específicos
y si hacen 5, mucho mejor. Pero no se olviden que uno de los objetivos específicos es el plan, su propuesta de solución a ese problema. Ahora, las preguntas tienen que responder a esos objetivos para poder sacar lo que son mis datos estadísticos. Ustedes tienen que ir viendo conforme ya están avanzando. Creo que es tu grupo también de los que está avanzadito en el trabajo, ¿no ves? Ya tiene claros objetivos específicos, sí, creo, me acuerdo. Si tienen ya los objetivos específicos, ustedes vayan viendo conforme han elaborado su objetivo general, los específicos, de ahí más o menos vayan guiándose para sacar sus preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes dicen, no recuerdo bien de tu tema, pero sé que estaba ya avanzadito. Por ejemplo, si ustedes dicen que el baño, cuáles son, si son el sexo masculino, femenino, los que más ensucian, ustedes le pueden decir estadísticamente, no sé, en ambos sexos, en qué horarios ustedes frecuentan y ven que ingresan más chicos o más varones o más mujeres, etcétera. Más o menos así el enfoque de la pregunta de acuerdo a lo que yo estoy investigando. 10 de sugerencias, no más de 10 preguntas. Gracias, ¿Ya? doctora. No más ni menos. ¿Por qué? Porque de las 10 te va a dar opción entre el sexo, la edad, si es el baño, la higiene, o si es de los energizantes, de ver cuántos kioscos hay, el consumo, la cantidad, etcétera. Pero no más de 10 preguntas para que no se compliquen. ¿Ya? Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ya. Entonces ya la clase fue así de cortito, sencillo, y entonces mañana vamos a dar continuidad, si Dios mediante hay transporte, volvemos a clases presenciales, y si no, continuamos de la misma manera, pero el examen, la evaluación de estadística es presencial. Ya tiene la fecha y se tiene que dar cumplimiento. ¿Por qué? Porque si no recuerdo está el 13, o si mal no recuerdo 14, creo, la evaluación, y de ahí viene la parte práctica, y al otro día tengo que entregar la nota después de evaluarlo en la parte práctica. ¿Ya? Y eso yo lo entrego a dirección y de ahí, etcétera. Como les dije, ellos lo van a publicar a vitrina y el ingreso al CPD, etcétera. ¿Ya? Entonces nos vemos mañana, repasen y vayan avanzando en su trabajo.